Buenos días, Marcela. Bueno, es un placer tenerte acá en estos podcasts para hablar sobre la muerte, un tema que a mí me apasiona y que a algunos les aterroriza, los inquieta, los mueve, los conmueve, los entristece, pero que en la medida que hagamos cultura de la muerte y que generemos conciencia será menos aterrorizador y menos llevadero. Bienvenida y muchas gracias por atender esta invitación y por acompañarme en este proyecto. Gracias, Juan David. Para mí es un gusto estar acá. Gracias por tu invitación y bueno, vamos a ver dónde nos lleva esta conversación. Seguramente que muy lejos, seguramente. Bueno, yo conocí a Marcela en época de pandemia, cuando su papá sufría de un linfoma, enfermedad de la cual falleció, y experiencia que indudablemente nos mueve a todos, pero siendo esta una experiencia complicada y dura, ya habías tenido la exposición o el acercamiento a la muerte en otro momento de la vida en alguna persona que fuera significativa o que tuviese un impacto emocional grande para vos. Sí, Juan David, mira, cuando la primera muerte con la que yo tuve contacto, por decirlo de alguna manera, fue cuando iba a cumplir 8 años y fallece mi tía, una hermana de mi papá. Y esto fue un hecho bastante, yo diría que significativo, pero que además hoy con la conciencia pues de adulta y la cercanía y mis reflexiones alrededor de la muerte me llevan a entender que esa muerte traía mucha información para mí. Uno, porque ella estaba en mi casa en el momento muere de un aneurisma, y cuando yo iba saliendo para el colegio ella pierde la conciencia, yo igual me voy al colegio, y cuando regreso del colegio generalmente mi mamá estaba en la casa, no, en esta ocasión no estaba, pasa por mí o me espera en el bus del colegio una vecina. A mí me pareció muy raro, pero bueno, digamos que en esa etapa de niña no conecté tantas cosas. Y luego, como alrededor de las 7, 8 de la noche, van mis papás por mí y me cuentan, me acuerdo mucho como que yo recién me subí al carro, estaban mi papá, mi mamá y mi hermano, y me cuentan que la tía había fallecido y pues que ellos venían del velorio, del entierro, o sea, ya no había cuerpo, ya no había nada. Y a mí me da una profunda tristeza, me pongo a llorar mucho, una tía muy cercana, pero además me da ira e intenso dolor. Y yo creo que es mi primer contacto con esa emoción que me ha llevado desde hace muchos años a trabajar de diferentes formas, en terapia, cuando me formé como coach, en diferentes intervenciones, trabajar esa muerte en particular, por todo lo que generó y porque además me generó también sentimientos de mucha rabia con mis papás, de por qué a mí no me cuentan, por qué a mí no me llevan y por qué le dan ese manejo a esa muerte en particular. Entonces yo te diría que ese es el primer contacto y uno de los más significativos, y después el de mi papá. Bueno, pero ven porque yo, dentro de lo descualquierado y descuadriculado que soy, arranqué como de atrás para adelante. Contémosle a la gente quién es Marcela. Bueno. Obviamente un recuento resumido, porque este espacio es corto, Sí. Y nos quedaremos con todos tu formación, que es bastante amplia. Entonces, dale. Bueno, difícil esa pregunta de definirme quién soy, pero tal vez a través de lo que hago va dando línea, que además es como la forma normal en la que nos presentamos. Entonces, yo soy una mujer que nació en Colombia, en Medellín, que estudié ingeniería administrativa, que soy la menor de mi núcleo básico, un grupo bastante pequeño, conformado por 4, que ahora somos 3, y de ahí, pues bueno, estudio ingeniería administrativa, luego empiezo a trabajar en áreas de recursos humanos, y desde ahí ha sido pues como toda mi trayectoria profesional, y ese trabajo en
recursos humanos me lleva también al mundo del coaching, y luego del mundo del coaching llego al mundo de muerte y duelo. Bueno, ese es como un resumen rápido de quién soy y qué he hecho en mi vida. Ok, ahorita retomamos el tema de el área de gestión humana y talento humano, porque hay un impacto grande en las empresas que creo que es un nicho que no ha sido explorado, que no se ha intentado explorar. Pero tú mencionabas ahorita que te dio ira e intenso dolor por la muerte de tu tía, que me parece muy particular porque es que estamos hablando que eso sucedió hace aproximadamente 40 años, un poco menos, en la época donde nos tocaba exponernos al muerto y que normalmente el muerto lo dejaban en la cama, lo dejaban en la sala, lo sacaban al comedor y arreglaban el comedor, y que en esa época el colegio duraba hasta aproximadamente el mediodía. Por consiguiente, si la señora se muere en la noche, pues todo lo que se arregla durante el día le da tiempo a uno de verla, y si se muere en el día, con más razón. O sea, ¿por qué esa particularidad de un velorio que hoy llamamos velorio express, que no era el hábito en ese entonces? ¿Por qué se dio de esa manera en ese momento? ¿Qué te contaron? ¿Qué supiste? Mira, poco me han contado, aunque mucho he preguntado. En mi casa, creo que como en muchas casas de nuestra cultura, por lo que me he ido dando cuenta, no se habla de la muerte, no se mira a la muerte de frente. Entonces yo creo que lo que hicieron fue como muy rápido, hacer el trámite de velorio y muerte, porque yo me fui al colegio, yo creo que eso debe haber sido 7 de la mañana, y pues digamos que me doy cuenta que ella pierde la conciencia porque da un grito, hace un grito muy fuerte, que a mí me alerta, y me voy de mi cuarto al cuarto de mis papás y la veo, de ahí me voy. Y pues mi colegio sí no duraba hasta el mediodía, yo sí llegaba al colegio alrededor de las 3, 4 de la tarde. Ah, estaban encartados con vos. No, no, esa era la jornada realmente, pero bueno, después pregunto si estaban encartados conmigo. El caso es que pues yo llego, como mi hermano sí llegaba antes, entonces pues no sé, mi hermano es 3 años mayor, entonces consideraron que él sí estaba en capacidad de manejar el tema, no sé. Y la explicación de ellos es que, bueno, a ella se la llevan, dura hospitalizada creo que como hasta el mediodía, pero inconsciente, y ahí pues fallece. Pues mira, el tiempo hoy no alcanzaría para nada, pero en esa época alcanzaba para mucho. Alcanzaron a velarla en Campos de Paz y hacer el entierro, una cosa así súper express como lo nombras. Pero mis preguntas siempre han estado más alrededor de por qué no me contaron, por qué no me llevaron, por qué no me preguntaron. Entonces tampoco he preguntado mucho, y creo que si lo hago hoy tampoco me saben explicar muy bien, porque no fue un proceso tan consciente, según lo que entiendo. Fue como, esto es lo que hay que hacer y lo hacemos y lo más rápido posible, porque sí ha sido muy claro que el muerto les estorbaba. O sea, eso que tú relatas de el muerto se quedaba, lo velaban en la casa o hacían una velación más larga, en mi casa eso nunca ha sido una posibilidad. O sea, el muerto sí ha estorbado. De hecho, cuando mi papá se murió, mi mamá dijo, ya, o sea, se acaba de morir, hasta luego, yo no lo vuelvo a mirar. Y yo fui la que tomé la decisión de que, pues llamé a la funeraria y le pregunté cuánto es el tiempo máximo que se puede quedar acá, porque yo sí no tenía ningún afán de como desprenderme del cuerpo. ¿Por qué? No, te lo pregunto no porque no lo entienda, porque realmente yo no te lo recomiendo, pero sí. ¿Por qué para ti era necesario tener ese traje en esa cama? Más que necesario, es que no tenía ningún afán, o sea, a mí no me estorbaba mi papá muerto. Entonces me parecía como, me impacta que la persona se muera y queramos deshacernos de ese cuerpo lo más rápido posible, pues como llamar y decir, venga, y no será que puede venir ya y se lo puede llevar ya. A mí mi papá muerto no me estorbaba, y me parecía como bonito que fuera un proceso calmado, con tiempo, sin afán. Como a mí no me estaba estorbando, y pues con mi mamá lo que le dije fue, pues tú no vuelvas a entrar al cuarto, pues no pasa nada. A ella tampoco le impactaba que él estuviera ahí. Simplemente ella decía, ya, o sea,
me quiero quedar con el recuerdo vivo, o pues recién falleció, pero no más. Entonces, para mí es más un asunto como de por qué me va a venir a estorbar muerto, pues no sé, no te lo sé explicar, es más como desde el afán, porque nos queremos deshacer de ese otro a quien tanto quise, quiero, estimo, cuál es el afán de que se lo lleven, no sé. Entonces, eso fue lo que para mí pasó en ese momento. Y es muy especial porque dentro de lo que yo he escuchado en años es que ya no está ahí, pero es el vestido de quien estaba ahí y vos no conocías el que estaba ahí solamente, lo conocías a través del vestido, que era lo que lo materializaba y te permitía verlo, tocarlo, escucharlo, olfatearlo, sentirlo. O lo que decía tu mamá, es que yo no me quiero quedar sino con el recuerdo de lo que era, pero es que el muerto hace parte del recuerdo de todo el proceso de lo que era el vivo. Así como el bebé es el recuerdo del que recién nació, es como decir, yo quiero verlo a los 10 días de nacido, porque es que cuando nacen rojos, nacen con una material sebáceo blanquecino en todo el cuerpo, nacen pegajosos, nacen oliendo a líquido amniótico, con chichones en la cabeza, con los ojos hinchados, achinados, con unos rasgos aindiados. Entonces yo no quiero verlo sino cuando ya sea el bebé de 10 días. O sea, eso no lo desvinculamos en el nacimiento, pero al morir sí es muy particular, es que no quiero ver ese muerto porque es que ya no corresponde. Claro, corresponde. Es el sello final del vivo, es el segundo momento más importante de la vida, la muerte. Y el muerto es el que celebra ese momento más importante para el vivo para que arranque el duelo. Sí, así es. Y sabes, yo creo que para mí era justo eso, como pues aún muerto, sigue siendo mi papá. Y, y aún muerto, pues qué bonito poder tenerlo. Mi papá le gustaba mucho estar en la casa. eh, y era un hombre más bien calmado, pues como sin afán. Entonces yo sentía que era como una manera de honrar su ritmo y, y de que pudiera estar como en ese proceso ahí y también para nosotros, además que amaba profundamente a los animales y, y estuvieron ahí con él, pues como que para mí también era una manera de empezar a hacer un duelo. eh, Sin afán, porque la gata se le acostaba, estuvo toda la tarde encima de él, eh, Luna, la perra, debajo de la cama, o sea, seguía estando ahí de alguna manera. Entonces, no sé, a mí me gustan los rituales y como que para mí hacía parte de ese tiempo y yo creo que está conectado también con esa primera experiencia que te cuento, que para mí era como, pero ¿cómo así que yo me fui para el colegio, llego del colegio y ya pasó todo esto? Eso que tú describiste como, ¿por qué eso tan rápido y tan de afán? La rabia en ese Justo. momento, ¿recuerdas por qué fue? Sí, la rabia fue porque no me contaron, porque no me preguntaron si yo, o sea, primero no me contaron que se había muerto cuando se murió, segundo, no me preguntaron si yo quería ir al velorio, no me preguntaron si yo quería ir al entierro, y pues mi mamá me ha explicado de todas las formas posibles que ella consideró que era lo mejor, que yo estaba muy niña. ¿Qué pasa? Lo hizo desde lo que para ella era importante. A mi mamá, como ya te acabo de decir, no le gusta ver los muertos. Para ella, o sea, mi mamá sí es de las de deshagámonos del muerto lo más rápido posible y ojalá yo no lo tenga que ver y ojalá sea cremado. Qué horror un entierro, qué horror una misa de cuerpo presente. O sea, para mi mamá, eso es la muerte. Entonces, desde ahí actuó conmigo, pero para mí es todo lo contrario. Para mí es importante ver el muerto, para mí es importante estar ahí, no me da susto, no me da miedo, me parece bonito, me parece que es como la manera de este ciclo, que es vida, muerte, vida. Para mí no es ni negra, ni fría, ni miedosa, ni de esto no se habla, ni escondámoslo. Entonces, si bien yo en ese momento no sabía decirlo de otra manera, sí te sé decir que, y eso fue lo que dije yo, pero ¿por qué no me cuentan? ¿Y por qué me mandan a la vecina a que me recoja y no que me recoja para llevarme al cementerio? Total, no, y eso es fundamental en los pequeños porque el adulto asume el dolor del niño o asume la angustia del niño y no lo está viviendo en primera persona, es una interpretación que hace del imaginario del adulto cuando lo más correspondiente con el niño
es preguntarle, ¿quiere ver el muerto? ¿Quiere estar en el velorio? ¿Quiere estar en la novena? ¿Quiere acompañarlo en los procesos de deterioro cuando está en esa cama y está postrándose, menguándose, diezmándose y muriendo? No, lo contrario, es que yo no lo hago para protegerlo del dolor, no, lo estoy protegiendo del dolor que me generará a mí ver a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermanito con dolor, pero el otro tiene que vivir eso como una realidad que es normal y es natural y que estamos desnaturalizando, y por eso la muerte se hace tras bambalinas. Ya la muerte no es un proceso. Hay un tema muy especial que sucedía 30 años atrás, que es el luto. La gente confunde el luto con el duelo, son dos condiciones completamente diferentes. El duelo es el proceso, el luto es una manifestación cultural. El luto es la bandera del deudo que le decía al entorno, venga, míreme, usted me ha vestido de negro. O el viudo con una bandeleta negra en el brazo, o a los hijos de la mamá muerta, o a la viuda vestida de negro, con un mantillo negro, con medias negras, zapatos negros. Lo que le está diciendo al otro es, ¿sabe qué? Estoy en luto. ¿Por qué? Se me murió alguien. Y me he visto de negro para que usted me reconozca y me adapte a la sociedad, a la familia, al trabajo, correspondiendo a mi proceso, no correspondiendo a la necesidad de el afuera. Por consiguiente, cuando alguien estaba de luto, todo el mundo alrededor sabía que había un muerto a bordo y sabía que ese otro estaba dolido, estaba sentido, estaba triste, estaba agobiado, angustiado, bravo por lo que había pasado, pero se comportaban acorde a esa persona y se adaptaban. Si estaba en silencio, respetaban su silencio. Si estaba llorando, respetaban su llanto y le acompañaban en su llanto. Si no estaba en capacidad de dar la forma laboral como habitualmente lo hacía, sino que estaba en un 50, un 30%, eso era aceptable y tolerable. Ya ahora nadie viste de luto, lo cual hace que los deudos sean completamente incógnitos y completamente anónimos, y que tengan que adaptarse a todo el ciclo natural de la sociedad sin importar lo que pasó, y que se vean obligados a comportarse acorde a la sociedad, acorde a la familia, acorde al trabajo, sin importar que tienen un muerto que les está doliendo. Por eso no invito a que devuelvan el luto, invito a que repensemos que debemos socializar el muerto y socializar la muerte para que el otro lo sepa y que el otro intente abordarme y acompañarme de la manera que corresponde, porque estoy con un dolor gigantesco. Marcela, cuando tu papá se murió, lo habitual es sentir una gran tristeza, una gran angustia, un gran dolor. Pero ¿qué sentiste cuando te expusiste a ese muerto de frente? Mira, yo sentí una profunda alegría y esto suena pues muy raro y me, como que me contuve algún tiempo de nombrarlo de esa manera, pero ¿por qué una profunda alegría? Pues luego pasan otra cantidad de emociones, pero yo lo primero que sentí fue muchísima alegría y muchísimo orgullo de que mi papá hubiera sido capaz de morirse. Y eso suena como, pues, como así que fue capaz de morirse. Mi papá estaba supremamente apegado a la vida. Yo creo que en una negación importante de que su cuerpo estaba siendo muy claro en las señales que le estaba mandando, de que el final estaba muy cerca. A mí me gusta pensar que él lo sabía, en el fondo de su corazón lo sabía y lo tenía muy claro. Yo creo que uno tiene que saberlo, pero pues digamos que de manera pública no lo aceptaba, ¿cierto? Y seguía pensando, mi papá era de los que pensaba que iba a hacer, o que todo lo que se pudiera hacer lo iba a hacer, y que él iba a luchar, que estaba luchando y que podía ganarle al linfoma, lo cual pues desde el cuerpo cada vez era más evidente que no era posible. Entonces yo veía esas señales, yo estuve las últimas 2 semanas de mi papá 7x24 con él, a su cuidado, y yo veía de manera muy evidente el deterioro cada día, pasos agigantados, y él en dame la medicación, vení, de todo, era hipertenso, era diabético, entonces me pedía todas muy consciente, súper consciente de todo lo que le tenía que dar, a qué hora se le tenía que dar, por qué no se lo había dado. Entonces decían, o sea, no va a ser capaz de morirse, o sea, esto se va a alargar demasiado.
y fue como muy claro que él en un segundo entendió que lo que tenía que hacer era morirse, que lo mejor que podía hacer era morirse. Entonces, cuando lo hizo, yo dije, pues me sentí muy orgullosa y me dio mucha alegría decir, qué bueno que no va, pues porque yo lo que veía era que si no lo hacía en ese momento, lo que seguía no era lindo, pues ahí sí iba a ser doloroso para él sobre todo. Entonces, que fuera capaz de verlo después de tanta negación, para mí fue un motivo pues como de tremenda alegría y lo celebré y le dije bien, o sea, ya muerto, dije bien, se murió, porque me pareció, pues creo que se necesita también valentía para morirse. Total. Yo recuerdo de tu papá que el hombre era muy reacio a la conversión de la muerte y reacio a recibir el tema de cuidado paliativo, porque cuidado paliativo para él, que es un error gigante, era muerte. en muchos es muerte, lo cual no es cierto, es acompañamiento en un proceso de enfermedad que va a deteriorar en los siguientes años, meses, semanas o días. Y las dos conversaciones que tuve con el hombre eran conversaciones sumamente evitativas, pero para Marcela como coprotagonista en el proceso, que fue quien entendió que necesitaba cuidado paliativo, que necesitaba al final un cuidado de fin de vida y que era indispensable para asegurarle a él que estuviera confortable, no con calidad de vida, porque la enfermedad le quitó la calidad de vida. ¿Qué es el cuidado paliativo para Marcela en la experiencia que tuvo con el papá que murió de cáncer? Mira, lo primero es que a pesar de que yo sabía que el cuidado paliativo no era igual a muerte, o al menos no a muerte inmediata, como lo creía mi papá, pues, y yo creo que hasta mi mamá y mi hermano, yo sí siento que yo me demoré en llegar a cuidados paliativos y en el caso puntual a la conversación contigo, porque yo pensaba que era solo para mi papá, o sea, que tenía que esperar a que mi papá estuviera listo para esa conversación y yo no lo veía listo, justo por lo que acabas de decir, por lo evitativo. Entonces, eso es como lo primero que quiero rescatar ahí, que luego, pues en la conversación, en la consulta que tuvimos con él y contigo, pues supe que podría haberte abordado antes y a mí me hubiera dado muchas herramientas durante su proceso de enfermedad. Pero para mí termina siendo, aunque la primera conversación de cuidados paliativos termina siendo como 2 meses o 3 antes de que mi papá se muera, para mí termina siendo un refugio importante de información, un refugio en términos de tranquilidad. A mí me dio tranquilidad y además me dio muchísimas herramientas para poder acompañar el proceso de fin de vida de mi papá. O sea, para yo saber esas 2 semanas y decir, veo aquí todas las señales de la muerte. Este hombre está deteriorando de manera acelerada. Lo único que puede seguir acá es morirse, ¿cierto? Pues o puede seguir un proceso de deterioro, claro, alargado, hasta una agonía. Mi papá no hizo agonía, pues por eso te digo que fue como que él dijo, ya me toca morirme, pum, y se murió. Entonces, para mí representó un espacio que me dio herramientas, que me dio tranquilidad y que me dio seguridad para acompañar esos últimos días y ese último momento. Y para poder decirte, qué alegría, hacerle barra, estar tranquila y decir, tengo las herramientas por si se complica, saber que son complicaciones, saber qué puede suceder, que es normal y que no nos dé una angustia a todos, ¿cierto? Porque no sabemos qué está sucediendo. Porque uno cuando está de acompañante, y eran cosas de las que a mí me preocupaban y de las que yo decía, qué bueno que mi papá pudiera poner esta conversación para yo saber el que quisiera, el que quiere, que se quede en la casa o si se complica me lo llevo para una clínica. Me hubiera encantado saber, ve papi, cuando te muras, ¿qué crees? ¿Te velo, te cremo, te entierro? Eso, pues nada, eso fue lo que mi mamá decidió finalmente, pues hicimos lo que mi mamá, lo máximo que yo pude hacer fue alargar que la funeraria llegara. Pero toda esa conversación yo creo que da muchísima paz a quienes estamos al lado
que buscamos que esa persona que queremos tanto dentro de toda esta situación se encuentre lo mejor posible, pero uno termina haciendo lo que es mejor posible para uno, no para el otro. Y yo tenía mucha conciencia de que yo quería que fuera lo mejor para él dentro de lo que él quisiera. Y pues, por ejemplo, una de las cosas que suceden al final es que pierden el apetito. Mi papá ya no tenía apetito, pero él en su conciencia se obligaba a comer. Además diabético, si no, ¿cómo se me baja el Claro, azúcar? no todo. Se me baja el azúcar, me decía, dame la pastilla de la presión con la presión en el piso. Yo le decía, no te puedo dar una pastilla para la presión, tenés la presión en el piso. Bueno, entonces como toda esa etapa, pero yo tampoco peleaba. Él me decía, dame comida, pues quiero tal cosa de comida. Y yo, bueno, yo sé que se va a probar y la voy a dejar, pero no importa. Yo no me enganchaba ni en obligarlo a que comiera o a que bebiera o a que se tomara ciertos medicamentos, sino que yo estaba sintonizada con su proceso. Y eso fue posible gracias pues a una conversación que logré de alguna manera que pudiera tener contigo y yo seguir ahí pues al entender que no tenía que ser solo mi papá, sino que me podía servir a mí para acompañarlo a él y para tomar decisiones en coherencia con... Sí, lamentablemente las familias por un gran desconocimiento y una mala información o desinformación por muchos de los profesionales del área de la salud, las ciencias humanas y sociales, terminan vulnerándolos y quitándoles el protagonismo y tomando decisiones por el otro, olvidando que cada cual es autoridad en su proceso de vida y muerte. Pero bueno, esa es la función de estos espacios, para darle a la gente herramientas. ¿Qué es entonces la muerte para Marcela? Qué buena pregunta. Mira, para mí la muerte primero es un proceso súper natural, pero además es todo lo contrario de lo que nos han vendido. Y yo sé que también tiene que ver mucho con las condiciones de las muertes que te hayan tocado, pero a mí me gusta verla como ese proceso natural e intentar pensar que independiente de las condiciones que sean, de alguna manera nosotros elegimos ese momento, esa forma, y que es bonita, si cabe la palabra. Yo sé que muchos, y sobre todo los que le temen, pueden decir, esta mujer de qué está hablando, pero yo creo que sintonizarnos con ella, pensar en su posibilidad cada segundo de nuestras vidas, nos permite estar en paz, estar de alguna manera preparados y tranquilos para verla como eso, como un ciclo que es vida, muerte, vida, que el morir también es vivir en otra dimensión. Yo sí creo que hay una transformación del cuerpo y que es como nacer a otra vida, no sé a cuál, pero me gusta pensar que es nacer a otra vida, y que también cuando alguien muere, enfrentarte a esa muerte de ese cuerpo físico es una invitación muy grande yo digo que es a conversar de otra manera con esa persona, a tenerla en el día a día. O sea, dejas de verla como en un cuerpo físico, pero pasa a vivir dentro de ti. Y es como que yo ya no necesito decir, voy a ir a ver a mi papá, pues porque casi que mi papá va conmigo a todas partes, ¿cierto? Y aprendo a conversar de otra manera y a tener una relación distinta, obvio, como ser humano que soy, desde esta humanidad. Extraño ese cuerpo físico, extraño una conversación, extraño la voz, extraño muchas cosas, pero tengo la certeza de que habita en mí, ¿cierto? Y que soy un pedacito de él y que es un tremendo privilegio haber coincidido en esta vida. Entonces me gusta ver la muerte y pensar la muerte desde eso, que sean muchos años, poquitos años, lo que sea que nos toque a cada uno. Si la veo con luz, si no la veo negra sino blanca, si la veo como una maestra que también llega a mostrarme otras cosas, a hacerme pensar. Yo digo mucho que, por ejemplo, a mí el diagnóstico de mi papá no me confrontó con la inminencia de su muerte, sino con mi propia vida. Entonces pienso que la muerte es eso, es una invitadora a la vida. Yo vivo distinto desde que mi papá se murió, o sea, no, incluso desde antes de que se muriera.
como desde ese diagnóstico que era tan claro que era un linfoma, que no era, que lo que le está, que el tratamiento de la quimioterapia no era curativo, sino que era paliativo. Entonces era muy claro y también y tenía la claridad de que pues mi papá tenía ese diagnóstico y que él siquiera ya tenía un diagnóstico, pero que yo no sabía si yo me iba a morir en el segundo siguiente. Entonces me puso a eso, a vivir en un eterno presente, a ser muy consciente del día a día, de las decisiones que tomo, en qué invierto mi tiempo y en esa conciencia de que no es un asunto de edad ni de un diagnóstico, sino pues que en cualquier momento puede llegar y como yo estoy tranquila para morir cuando sea y que ese momento puede ser cualquiera. Es cierto. Preguntas tengo muchas, pero el tiempo realmente no nos va a dar para eso, pero yo sí quiero hacer otras que me gustaría concretar. Bueno, sé que sos una coach ontológica, y que ahora que estás expuesta al tema de morir y con el tema de tu papá y con la experiencia, ¿cómo te puede ayudar esa herramienta para acompañar a aquellas personas que están caminando hacia el proceso de morir? Porque tengo entendido que has hecho una formación académica en el área de duelo, lo cual te da una herramienta adicional como coach ontológico para acompañar en el duelo, sea en el duelo después de la muerte o en el duelo antes de la muerte, que es lo que llamamos duelo anticipatorio. Entonces, ¿cómo podrías ayudar a esas personas desde tu formación, desde tu conocimiento y de tu experiencia a trasegar el proceso vida-muerte-vida? Pues mira, desde el coaching ontológico uno lo que tiene es muchas herramientas para acompañar a otra persona en diferentes momentos de su vida. Dentro de, digamos que el tecnicismo del coaching, eso significa acompañar desde cuando tú tienes como ser humano un quiebre en la vida. ¿Qué es un quiebre en la vida? Es cualquier situación que te saque de tu transparencia. Es decir, tú vas caminando por la calle, vas muy entretenido conversando y de pronto te tropiezas porque la acera tiene un desnivel. Ese tropiezo a ti te hace volver como en conciencia y decir, uy, casi me caigo, o me caí, o qué pasó. Y ese traspiés sería el equivalente como a un quiebre en coaching. Es decir, yo voy muy bien por mi vida, pero de pronto pierdo el trabajo, o de pronto se muere mi papá, o de pronto cualquier situación de las que nos suceden en el día a día. Entonces lo que me da a mí el coaching es herramientas para acompañar. Bueno, también hay quiebres positivos. Nació un hijo, recibí ese ascenso y eso me moviliza y me hace pensar. Entonces hay quiebres de diferentes maneras, no todo es de lo que juzgamos como no tan positivo. Entonces, esa es una base importante para poder acompañar pues, a personas que están, uno, o acompañando a alguien en su proceso de enfermedad o una vez ha fallecido la persona. Y es muy desde la escucha, es muy desde las emociones, es desde poder identificarlas, como lo que me estabas preguntando ahorita, y qué sentiste y cómo lo viviste, sin ninguna pretensión distinta a acompañar a ese otro ser humano. Y cada uno necesita un acompañamiento diferente. Entonces, digamos que con esa base, con mi quehacer diario de recursos humanos y adicional pues con esta experiencia de mi papá que a mí me lleva a pensarme y por eso llego a decir, es que yo tengo una curiosidad sobre la muerte desde muy niña, o sea, porque yo no digo, ay, gracias por no haberme llevado al entierro de mi tía, sino que justo lo que digo es porque a mí no me cuentan, porque no me llevan, a mí me lleva una reflexión y empiezo a recapitular procesos de mi vida cuando mi abuelito se estaba muriendo. Yo también estuve ahí, yo quería estar, para mí era importante acompañar esa agonía de él. Entonces empiezo a encontrar que eso para mí es como un don que yo tengo, es una facilidad, que soy capaz de conectarme con esa pérdida del otro y acompañarlo. Entonces me formo en duelo y muerte con la Escuela de Desarrollo Transpersonal de España y para tener más herramientas y ya juntando pues como la experiencia de vida, porque además el duelo de mi papá para mí fue muy particular. Yo no me demoré mucho para saber que yo lo que tenía era un duelo, porque lo que te dije, lo primero fue que yo me sentí muy tranquila con que mi papá se muriera. Me pareció bonita la forma, me sentí profundamente
privilegiada de poder haber estado en ese momento. Me sentí orgullosa de mí misma de poder estar y acompañarlo desde el lugar que lo hice, desde la tranquilidad en que pude hacerlo y concentrada no solo en lo médico, sino en su trascender espiritual. Y entonces juntando como todas esas herramientas y siendo este duelo mío tan raro y yo no encontraba como cómo procesarlo, qué era, esto qué significa, pues ahorita que estabas hablando de los rituales del duelo y de esto que sucedía antes a través del luto, te quiero contar que cuando mi papá se murió, pues yo estaba en la finca con él y como llevaba 2 semanas allá, yo solo había ido para quedarme una semana, la única ropa que me quedaba era negra. Y yo decía, no puede ser, o sea, pero te quiero contar eso, es porque yo no sentí que lo que yo me quería poner era luto. Yo sentí que yo justo, y además de manera muy particular, porque para ese entonces casi todo mi closet era de ropa negra, me gustaba mucho el negro. Y yo lo que sentí en ese momento, incluso me fui y le dije a mi mamá, mami, yo sé que para ti es importante el luto, pero yo no me siento capaz de vestirme de luto. Yo siento que la muerte del papá a mí me dio color, y yo quiero son colores. Entonces, mira, con eso lo que te quiero decir es que el duelo para cada uno es súper particular, súper distinto, de unas formas muy especiales, donde yo no encontraba cabida, como en esta sociedad, en lo que se esperaba. Yo incluso decía, qué bueno estar, pero destruida. Eso sería mucho más fácil para todo el mundo, para mí, porque los otros no sabían cómo acompañarme, yo no sabía qué pedir, yo no sabía qué me estaba pasando, pero es porque tenía en mi cabeza como una guía de lo que se supone que a uno le tiene que pasar. Lo mismo que te decía ahorita, yo cómo le voy a decir a la gente que yo estoy, digamos, alegre y a la vez triste, pero muy alegre que mi papá hubiera sido capaz de morir. Eso es muy raro en esta sociedad. Total. Entonces para mí era una cosa que yo pues ni siquiera la podía decir a mi mamá. Entonces fue un proceso muy silencioso que me llevó mucho a pensar estos procesos y a decir, hay que hablar de duelo, qué bueno aprender formas y qué bueno acompañar a las personas a que se sientan tranquilas desde su propio proceso. Entonces a uno le dicen que tanto tiempo es lo normal, que hagas X o Y cosas es lo normal, y yo hoy te digo, lo normal no es nada, lo normal es que estés en duelo, eso es lo normal. Total. Y entonces, digamos que eso ha sido el camino y por qué termino estudiando duelo y muerte. Bueno, hay una creación tuya que te llama Súmate al Buen Morir, una obra social, en la cual ayudas a la gente y ayudas a personas de bajos recursos. Cuéntanos qué es Súmate al Buen Morir. Bueno, Súmate al Buen Morir es una obra social que nace muy inspirada por todo ese proceso de acompañar a mi papá en su enfermedad y bueno, a morir. Durante el proceso de enfermedad de mi papá, yo me daba cuenta cuando íbamos a quimioterapia, cuando íbamos a las citas médicas, que había muchas personas sin recursos y con muy bajos recursos que llegaban hasta estas instituciones con muchísimo esfuerzo, porque ellos mismos lo contaban, y se encontraban situaciones como, ay no, su sesión de quimioterapia no es en esta sede, no lo llamaron y le dijeron. Una persona que venía de un pueblo lejano, con los pasajes contados, como en la máquina del café que se pagaba con monedas, la máquina se le tragaba las monedas. Llegaban y no tenían orientación. Entonces eso fue como alimentando en mí una curiosidad y como una compasión, y compasión no desde lo que nosotros entendemos y hemos sido creados, sino muy desde la compasión, entendía como la emoción de ser capaz de conectarme con ese otro, pintarme toda esta imagen que te estoy diciendo, dónde consiguieron los pasajes, a qué hora se levantaron, cómo hicieron para venir a esta casa, cómo soy capaz de situarme en ese contexto y ser amable con el otro. Entonces todo eso empezó a inspirar como en mí qué hacer, incluso desde la primera hospitalización de mi papá y lo que veía en esa hospitalización. Yo decía, ¿cómo hacer esta estadía para quienes tienen menos recursos de una manera más amable? Porque esto ya es un proceso
duro, complejo, uno se siente perdido, el ambiente médico no es amable, todos le hablan a uno como si uno supiera y hubiera estudiado medicina, y uno es, entre la emoción, el miedo, la ansiedad, o sea, todas las cosas juntas, pues se vuelve un cuadro complejo. Entonces eso fue inspirando el que cuando mi papá se murió, yo dije, qué bueno hacer algo con esto. Y cómo pudiéramos ese acompañamiento y ese conocimiento que yo tuve para que él tuviera un buen morir y yo supiera qué hacer, cómo hago para que esto llegue a más personas. Y pues yo tenía la fortuna de poder pagar una consulta contigo, de tener otras personas cercanas a quienes consultarles, personas que incluso yo estando en la finca con mi papá les llamaba, les decía, necesito este medicamento, necesito tal cosa, y me lo llevaron, y eso hizo que ese entorno y ese contexto fuera propicio para tener un buen morir. Entonces, ¿cómo replicarlo para aquellos que no tienen recursos? Y de ahí nace Súmate al Buen Morir, y hoy también te digo que es la manera de yo hacer mi duelo, de resignificar el duelo, la muerte más bien, es la manera de resignificar la muerte de mi papá y hacer algo con ella. Y termina entonces Súmate al Buen Morir siendo un puente entre aquellos que pueden, yo lo llamo el poder de 500, y es que al menos 500 personas puedan aportar 5.000 pesos, que es menos de lo que vale un café hoy en Juan Valdez, y con ese dinero poder llevarle lo que necesiten personas de bajos recursos hasta su casa para que puedan tener un buen morir en la casa. Muchas personas no conocen de cuidados paliativos, no conocen que existen profesionales como tú que van a una atención domiciliaria, que no es solo una atención médica, sino que hay una conversación que da herramientas, no conocen que existe el acompañamiento en duelo. Entonces hay muchas cosas, porque a uno le dice, pues a mí no me lo llegaron a decir, me lo dijeron en una consulta médica o no lo dijeron en una consulta médica, pero sí, muchas de las personas que hoy me llaman para que los acompañemos desde Súmate al Buen Morir es que lo mandaron para la casa porque ya no había nada más que hacer. Y todavía hay mucho para hacer desde la casa. Puede que no sea algo para hacer que vaya a Curarlo. que evite que vaya a evitar que se muera, pero hay mucho para hacer para que la familia, quienes estén cuidando, tengan tranquilidad de herramientas y esa persona enferma pueda estar con algo de confort antes de su muerte, y que ese proceso de morir se convierta en un proceso, como yo lo decía ahorita, bonito, luminoso, cálido, acompañado, y no un momento de mucha angustia, porque claro, uno intenta resolver primero lo médico, ¿cierto? Pues si se está asfixiando, pues a mí me da mucha angustia que se muera asfixiado. Si tiene mucho dolor, me da mucha dolor, tristeza, impotencia que tenga dolor. Entonces, si podemos controlar eso, yo me puedo como cuidador concentrar en acompañarlo a morir, que como decías ahorita es el segundo momento más importante de la vida. Entonces uno ve que las personas están desesperadas, llaman al uno, llaman al otro, hay mucho ruido en la casa, pero nadie está de verdad como sentado al lado de esa cama diciendo, te estás muriendo y está bien, porque ese enfermo esté tranquilo. Entonces ese es el propósito de Súmate al Buen Morir, poder generar cierto contexto de tranquilidad, juntar personas que tienen los recursos con quienes no lo tienen, y un equipo de profesionales que puedan acompañar ese momento para que todo ese entorno esté lo más tranquilo posible y se puedan concentrar en ese morir, para que todos empecemos a verle otra cara a la muerte, que de verdad cuando hay un buen morir, la tranquilidad que nos queda a quienes seguimos vivos es inmensa y marca toda la diferencia en el duelo que comienza. Bueno, si alguien quiere acudir a vos para que lo ayudes en el proceso de coach, en el proceso de duelo, de abordar la anticipación del duelo, de abordar el duelo después de la muerte, ¿dónde te pueden encontrar para consultar? Mira, lo más fácil es Instagram. Yo tengo una cuenta de Instagram de Súmate al Buen Morir. Entonces, pues digamos que esa es una manera de verlo, lo que pongo, lo que escribo, lo que cuento, y pues también para contactarme. O también a través de mi celular, generalmente por mensaje de texto, porque
trabajo en el día, entonces generalmente estoy en mis ocupaciones laborales y no siempre puedo contestar el teléfono, pero siempre responderé al chat de WhatsApp. Entonces mi celular es el 315-433-9706 y Instagram Súmate al Buen Morir. Y quienes quieran aportar y apoyar a esta obra social de Súmate al Buen Morir también te van a encontrar entonces por esa misma vía. Por esa misma vía y les doy toda la información. Y acá hay una cosa muy bonita en Súmate al Buen Morir, y es que a veces las personas se quedan diciendo, ay, pero es que yo no puedo aportar en este momento, o es que eso es como una membresía de Netflix. No, acá es un asunto súper abierto. Cuando tú puedes, la cantidad que puedas, aportas, pero también hay una manera muy bonita de sumarse, y es contándole a las personas que Súmate al Buen Morir existe, porque ninguno de nosotros sabe quién va a necesitar esta ayuda y en qué momento, y que nos puedan contactar, pues, o que me puedan contactar para hacer justo ese puente, porque no solo el dinero, sino también que quien lo necesita sepa que el recurso existe. Y a veces no estamos ni sabemos que hay quien nos ayude, ni sabemos quién nos puede, digamos, patrocinar ese acompañamiento. Entonces, el puente funciona en ambos sentidos, desde lo económico, pero también desde poder conectar a aquellos que lo necesitan con Súmate al Buen Morir. Maravilloso. Y la última pregunta, que es de carácter más legal. ¿Me autorizas disponer de este audio para poder compartirlo a través de redes sociales y que la gente pueda conocer de ti, conocer del proceso de fin de vida, conocer de la muerte y a socializar todo este tema? Por supuesto, para mí será un placer. Yo creo que eso también parte de las misiones de vida, de poner la conversación sobre la mesa y de que cada vez seamos más quienes nos atrevemos a hablar de la muerte, a mirarla a los ojos y a ver la bondad y la belleza que también hay en ella. Marcela, completa y totalmente agradecido por estar en este espacio, poder poner esta conversación sobre la muerte y poder escucharte, y que muchas personas te puedan escuchar para que abramos el corazón a la muerte y cerremos esos sesgos tan grandes mentales que tenemos sobre el proceso de muerte y fin de vida. A ti, Juan David, gracias por la invitación, y bueno, que sean muchos quienes nos escuchen y se sumen y se atrevan a conversar de la muerte. Seguramente que sí.